Hola, mi nombre es Karina de Anda Asensio y hoy vengo a platicar un poco sobre lo que aprendí en la clase de anatomía humana del primer semestre. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta el término filosofía. Significa amor y sabiduría, y esto surge en Grecia y esto pasó del mito al logos. Quiero resaltar mucho lo que pensaban nuestros antepasados sobre la anatomía que nosotros conocemos ahora. Ellos empezaron a descubrir esto gracias a que abrían cuerpos para encontrar el alma de las personas. Así fue como se empezó el estudio de la anatomía. Ya de ahí fue cuando empezaron a ver que no estaba un alma en sí adentro. Entonces, esto era lo que ellos pensaban en aquellos tiempos. Muy bien, ahora nos toca hablar un poco sobre la ciencia. La definición de la ciencia es que son conocimientos que se organizan de forma sistemática y estos datos que vamos a obtener gracias de la obtención, experimentación y razonamiento nos van a generar una hipótesis, cuestionamiento, esquemas, leyes, principios, etc. Después de la definición de la ciencia tenemos la anatomía, que es de lo que vamos a estar hablando durante este video. Es la rama de la biología humana que estudia la estructura de los organismos y sus relaciones. Eso quiere decir que la anatomía estudia, como quien dice, todo el cuerpo humano, su estructura, la estructura de cada órgano, hueso, músculo, etc. y las relaciones que hay entre ellos. Existe una definición etimológica de la palabra anatomía, que la palabra anatomía deriva del griego abarón, que significa disecar, o de reubos, que es cortar, y aba, que significa entre. En sí tenemos casi la misma definición, porque es la ciencia que estudia la conformación y estructura de los seres. Es todo lo que vamos a definir sobre la anatomía. Después de la anatomía tenemos algo que deriva de la misma, que sería la anatomía regional topográfica. Esta anatomía va a estudiar las regiones del cuerpo o en las que se divide el cuerpo y la relación que hay entre los órganos o cualquier parte entre cada región. Vamos a ver esa relación. Ahora vamos a ver la fisiología y la fisiología humana. La fisiología es la ciencia que pretende explicar mecanismos físicos y químicos, que estos son los responsables del origen, desarrollo y progresión de vida. Pero no es lo mismo la definición de fisiología a la de fisiología humana, porque la fisiología humana intenta explicar mecanismos específicos del cuerpo que hacen que se conforme el ser humano, el ser vivo. Entonces, la fisiología es en general y la fisiología humana son mecanismos específicos. La célula, lo principal que tenemos que tener en cuenta de la célula es que es la unidad viva básica del cuerpo. O sea, nuestra unidad básica del cuerpo es la célula. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y sabemos que cada célula está adaptada para realizar una o más funciones concretas. En nuestro cuerpo tenemos más de 100 billones de células. Todo nuestro cuerpo está conformado por células. Y aunque las células sean diferentes entre sí, todas van a tener características parecidas. Y sabemos que también las células obviamente se reproducen. El líquido extracelular, siempre va a estar en movimiento por todo el cuerpo y se va a ir transportando por la sangre. Va muy rápidamente. Están los iones y nutrientes que necesitan las células para que estén vivas y se denomina como medio interno del organismo. Las células son capaces de vivir mientras tengan estos elementos: oxígeno, glucosa, iones, aminoácidos y sustancias grasas. Con todo esto, las células son capaces de vivir. Nuestro cuerpo está compuesto por 60% de líquido, así que casi todo el líquido que tenemos se encuentra dentro de las células y al líquido que se encuentra dentro de las células se le conoce como líquido intracelular y solo una tercera parte queda en espacios exteriores, que por lógica se tiene que llamar líquido extracelular.
La planimetría anatómica nos sirve para estudiar el cuerpo humano. Son las líneas imaginarias en las que vamos a dividir el cuerpo para identificar rápidamente de lo que estamos hablando. Estas se dividen en varias zonas: anterior, posterior, medial, lateral, cefálico y podálico. Tenemos los planos del cuerpo, que es el plano anteroposterior, medio o sagital, que este es el que va a ser una línea imaginaria que va a dividir nuestro cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Este es el plano anteroposterior medio o sagital. Tenemos el plano parasagital, que son paralelos a la línea media. El plano horizontal, que divide una parte arriba y otra abajo, una superior y una inferior. No es lo mismo planos que ejes, no nos podemos confundir en eso, porque se divide como en tablas los planos y los ejes es como en líneas. Esto lo tenemos que tener en cuenta, no es lo mismo si te dicen tal plano que el eje. Iremos explicando sobre las partes del cuerpo en general y la primera que tenemos aquí es la cabeza. La cabeza es la parte más alta del cuerpo, como podemos saber, y está separada del cuello con una línea que va a unir a la protuberancia externa al proceso mastoideo, el gonion y la protuberancia mentoniana. La cabeza se divide en cráneo y cara. No es lo mismo decir el cráneo, que es la parte de atrás y de arriba, y la cara, que es la parte de enfrente. La primera línea es la sutura frontonasal, al orbitario lateral del frontal. La segunda línea, el proceso orbitario lateral del frontal a la sutura temporocigomática. Y la tercera línea une a ambos tubérculos cigomáticos. Ahora vamos con unos puntos suturales. El primero que tenemos es el terión y este va a unir a ala mayor del esfenoides, escama temporal, parietal y frontal. Estos huesos va a unir el punto sutural del terión. Y el otro punto sutural que tenemos es el asterión. Son como los más importantes. Y este punto sutural va a unir el occipital, el parietal, el apófisis mastoide, la escama temporal, apófisis cigomática y el estiloides. Vamos ahora con la columna vertebral. La columna vertebral es súper importante porque esta va a mantener nuestro tronco unido y erguido, y este va a articular los movimientos del tronco y es un punto de anclaje para los músculos y órganos internos. Esta columna vertebral, dentro de ella va a haber una médula espinal, entonces, como quien dice, la va a proteger. La columna vertebral está constituida de 32 o 33 huesos, que los vamos a dividir en las siguientes partes. Son 7 cervicales, que son la parte del cuello, son los más pequeños y los más ligeros. Tenemos los 12 torácicos, que son pues la parte del tórax, y tenemos 5 lumbares, que son la parte baja de la espalda, y estos tienen una postura porque son para sostener al cuerpo. Gracias a esto son los que tienen mayor peso, son los que sostienen, como quien dice, todo el cuerpo. Tenemos 5 sacrales y 4 coxales. La siguiente parte que veremos es el tórax. El tórax tiene una forma de jaula abovedada y sus barras horizontales, formadas por costillas y cartílagos costales, están sostenidas también por el esternón y las vértebras torácicas verticales. También las costillas las vamos a dividir. Se divide en verdaderas, en costillas falsas y costillas flotantes. Vamos primero con las verdaderas. Las costillas verdaderas es de la 1 a la 7 y se unen en el esternón mediante sus propios cartílagos costales. O sea, estas costillas verdaderas van a tener sus propios cartílagos. Ahora vamos con las costillas falsas. Las costillas falsas son de la 8 a la 10 y tienen cartílagos que se unen a la costilla superior a la de ella. O sea que estas falsas, por eso se les llama así, porque no van a tener cartílago propio. Y por último tenemos las flotantes. Las flotantes es de la 11 a la 12. Son las que están hasta abajo. Claro que de todo esto que estamos hablando, todos son importantes,
pero el tórax incluye los principales sistemas que sería el respiratorio y el cardiovascular. La cavidad torácica es el compartimiento central que aloja a las vísceras torácicas y los pulmones quedan a cada lado de las cavidades pulmonares, derecha e izquierda. Cintura pélvica y escapular. La cintura pélvica está compuesta por huesos coxales y esta está fijada al tronco y tiene funciones de sostén, mientras que la cintura escapular liberada totalmente de la locomoción de sostén y está dotada para mayor libertad de movimientos que permiten el tacto y la presión. Seguimos ahora con los miembros superiores e inferiores. Los miembros superiores se caracterizan por sujetar y estos se dividen en cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. Ahora, los miembros inferiores sirven para sujetar al cuerpo. En los miembros inferiores son para sujetar las cosas y en los miembros inferiores van a sujetar el cuerpo, que son la parte de las piernas, cadera, pelvis, etc. Aquí es donde comienza el segundo tema, que es la clasificación de los huesos. Los huesos se dividen en huesos largos, cortos, planos, irregulares, sesamoides, accesorios, osículos y neumáticos. Empezamos primero a explicar los huesos largos. En estos huesos podemos ver que predomina la longitud y el diámetro del hueso. Esto va a comprender la diáfisis y la epífisis. La diáfisis será hueso compacto y la epífisis hueso esponjoso. En la diáfisis es la parte interior del hueso largo y tiene forma larga y tubular, mientras que la epífisis tiene terminaciones anchas al final de cada hueso y su cubierta, como antes mencionamos, es esponjosa. Se ubica al final y al principio de cada hueso. Ahora seguimos con los huesos cortos. Los huesos cortos son cuboidales y tienen tejido esponjoso. Solo como en la parte de afuera, lo que los recubre o la superficie, este es un tejido compacto y es similar a los de la muñeca, tobillos, además de los carpianos. Los huesos planos están compuestos por placas paralelas de tejido compacto y envuelven a otra parte de tejido esponjoso. También está como constituida por los dos y son de suma importancia para el resguardo de partes sensibles del cuerpo, como por ejemplo el cerebro, costillas, etc. Ahora, los huesos irregulares tienen una forma compleja. Los huesos irregulares son los que no tienen una forma tan común como las vértebras y los huesos de la cara. El siguiente que tenemos es el sesamoides. Son huesos pequeños y redondeados, incrustados en tendones. Estos se forman por la utilidad de cada persona, ya que son una adaptación. Los huesos accesorios son los que no forman parte del cuerpo, o sea, no se forman en el cuerpo. Estos son los que algunas personas nacen con ellos y no se forman, o sea, nacen así. Después los osículos se ubican en la parte interna del oído. Son todos los que se encuentran en la parte interna del oído. Y por último tenemos los neumáticos. Los huesos neumáticos tienen cavidades llenas de aire y esto, como ya habíamos mencionado anteriormente, los hace más ligeros y son sólidos. Son los que están representados como en el seno frontal, seno etmoidal y el maxilar. Nuestro cuerpo se va a agrupar en esqueleto axial y en esqueleto apendicular, que el axial es formado por cabeza ósea, huesillos del oído, columna vertebral y caja torácica, mientras que el esqueleto apendicular son extremidades superiores como la mano, y extremidades inferiores, que sería como el pie, falanges, etc. Explicaré rápidamente cuáles son los huesos del cráneo. Los del cráneo es el parietal, temporal, frontal, occipital, etmoides y esfenoides. Esos son los huesos que se encuentran en el cráneo. En la columna vertebral, como ya sabemos y habíamos mencionado, la columna vertebral tiene vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacros y coxis.
Ahora vamos a ver las vértebras. Existen 7 vértebras cervicales que se encuentran en el cuello y son las más pequeñas y livianas. Se separan por discos cartilaginosos llenos de sustancia que hacen que haya amortiguación a la columna espinal. Si uno de estos discos llega a salirse o a romperse, pueden causar demasiado dolor. Y claro, como ya habíamos mencionado, las vértebras lumbares son las que reciben el mayor peso y presión de todo el cuerpo y por eso están en esa posición que habíamos mencionado antes. El sacro se encuentra en la base de las lumbares y se conecta con la pared pélvica. Esta estabiliza a la pelvis. Y por último, el coxis es un hueso pequeño y es el que se encuentra en la punta. Aquí podemos ver una imagen de cómo se divide las costillas verdaderas, las falsas y las flotantes, el esternón y dónde está el cartílago del que hablábamos antes. En los miembros superiores podemos ver cómo se dividen los huesos de la mano, de la muñeca y todos los de la parte superior. Aquí están los de la mano, que son los carpianos, los de la muñeca. Son pequeños y cuboidales. Tenemos los de los huesos del miembro inferior, que son la parte de piernas, pelvis, pies, falanges, etc. Y aquí podemos ver más determinadamente los huesos del pie. También son pequeños, cuboidales, y aquí están los nombres. Después tenemos las características morfológicas de cada hueso. Aquí vamos a ver las del hueso largo. Como antes habíamos mencionado, los huesos largos contienen diáfisis y epífisis, pero también va a haber una metáfisis, también va a haber el cartílago articular, el periósteo, la cavidad medular y el endostio. La metáfisis es donde se junta la diáfisis y la epífisis. Es esa línea donde se va a juntar estos dos antes mencionados. Después tenemos el cartílago articular, que es una capa muy delgada y cubre la parte de la epífisis. Y esto hace que un hueso se pueda articular con otro. El periósteo es una capa resistente de tejido que rodea la superficie del hueso y no tiene cartílago articular, pero esto va a proteger al hueso y sirve para que después se puedan hacer la inserción de tendones y ligamentos. La cavidad medular está dentro de la diáfisis y va a contener la médula ósea amarilla. Ahí está señalado en la imagen dónde va la médula ósea amarilla. Y por último, el endostio es la capa que recubre esta médula amarilla de la que hablábamos y contiene las células formadoras de los huesos. Vamos a repasar rápidamente la histología del tejido óseo. Este tiene una matriz abundante y células separadas entre sí, y esta matriz de la que estamos hablando se forma de 25% agua, 25% fibras proteínicas y 50% sales minerales cristalizados. Las células que contiene son las siguientes: osteogéneas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Vamos a definir cada una de ellas. Comenzamos con las osteoprogenitoras, que son las células madre no especializadas en su capacidad de división, y sus células hijas son los osteoblastos. Se localizan en la porción interna del periósteo y endostio. Después los osteoblastos son las células que constituyen todos los huesos y sintetizan componentes de la matriz en tejido óseo. Estos son los que inician la calcificación. Los osteocitos son las células maduras que derivan de los osteoblastos que quedan atrapados en la matriz. Y estos son los que se encargan de intercambiar los nutrientes con la sangre. Y por último, los osteocitos, que son las células más grandes formadas por 50 monocitos y están ubicadas en el endostio. Seguimos con los tipos de tejido de los huesos. Tenemos tejido compacto y tejido esponjoso y la médula ósea. El tejido compacto es la capa externa de todos los huesos y lo que va a brindar es sostén. En este hueso o en este tejido se forman unidades llamadas osteozonas o sistema de Harbers,
que constan de las siguientes. El primero es el conducto central, que contiene un vaso sanguíneo llamado conducto de Harbers. Después tenemos lagunas, que son espacios ubicados entre los anillos de las láminas y contiene los osteocitos. Después tenemos los canículas, que se irradian desde las lagunas y están llenos de líquido extracelular y contienen delgadas prolongaciones de osteocitos y estos comunican a las lagunas entre sí y los conductos centrales. En el tejido óseo esponjoso consta de láminas dispuestas en una red irregular llamadas trabéculas y estas trabéculas poseen osteocitos. La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de algunos huesos de cuerpos como crestas ilíacas, el esternón o los huesos del cráneo. Ahora vamos rápidamente con la vascularización e inervación de los huesos. Las arterias penetran en los huesos por el periósteo y las arterias periósteas entran por muchos lugares para irrigar y nutrir el hueso. Si se elimina el periósteo, el hueso va a morir. Los extremos de los huesos se nutren por las arterias metafisiarias y epifisiarias, y los vasos linfáticos abundan en el periósteo. Los nervios acompañan a los vasos sanguíneos y nutren a los huesos. Entonces, si no hubiera el periósteo, el hueso moriría. Las funciones de los huesos son las siguientes. La primera es el sostén, protección, movimientos, homeostasis de minerales, producción de células sanguíneas y almacenamiento de triglicéridos. El primero, que es el de soporte, es, como dice su nombre, dar el soporte a los tejidos blandos. El de protección van a proteger los órganos internos, por ejemplo, ya habíamos hablado del cráneo. En movimientos es el conjunto de todos los músculos. Homeostasis de minerales es donde se va a almacenar el calcio y el fósforo. En la producción de células sanguíneas es la médula ósea roja, que es el tejido conectivo especializado, y va a producir los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y tenemos el almacenamiento de triglicéridos, es la médula ósea roja que reemplaza paulatinamente por la médula ósea amarilla, que contiene adipocitos. Ahora, por último y no menos importante, seguiremos con la definición, situación, bordes, caras, etc. de cada uno de los huesos del cráneo y de la cara. Vamos a comenzar por un hueso que es de los más complejos, que se llama el hueso frontal. Es un hueso impar simétrico que se encuentra en la parte anterior del cráneo. Este hueso lo vamos a encontrar situado delante de los parietales, etmoides y esfenoides, y por debajo se va a articular con el etmoides, huesos nasales, huesos cigomáticos, con los lagrimales, maxilares, y este hueso va a presentar 3 caras y 3 bordes. En su cara anterior se encuentra un saliente llamado gabela o eminencia frontal media, y a los lados va a presentar 2 salientes que uno se va a llamar crestas supraorbitarias, los 2 se van a llamar así, y por arriba de estas tenemos 2 salientes que se llaman eminencias frontales laterales. En la parte interior, en la línea media, presenta la incisura etmoidal. Esta tiene una forma de una U al revés y se le llama espina nasal. En la incisura etmoidal tiene pequeñas cavidades llamadas hemiceldillas, que las hemiceldillas son como huequitos que tiene el hueso. En la sutura frontoetmoidal se encuentran 2 canales, el canal etmoidal anterior y el posterior. El techo de las cavidades orbitarias se les llama foveas orbitarias y en la parte lateral se encuentra la fovea lagrimal, que es donde se producen las lágrimas, y en la fovea troclear o polea es en la que se mueven los ojos. El ojo derecho lo va a mover la polea que está como en el ojo izquierdo y viceversa. En su parte posterior sabemos que tiene una forma cóncava y se articula con el proceso Christa-Galli. Este forma parte del foramen ciego por donde pasa una vena emisaria, y arriba de este foramen se encuentra la cresta frontal que se inserta el os del cerebro. Ahora vamos a seguir con sus bordes. Sus bordes son anterior, superior y posterior.
El anterior se encuentra en la incisura supraorbitaria donde pasan los vasos y nervios. La parte superior se articula con los parietales y el posterior en la línea media presenta la incisura etmoidal y a los lados se articula con las alas menores del esfenoides. Por último, vamos a seguir con su estructura. En la parte superior se le denomina escama y este hueso está constituido por dos capas de tejido compacto y en la periferia o entre ellas vamos a encontrar tejido esponjoso. Ahora, el siguiente hueso que vamos a describir es el parietal. El parietal es un hueso que se encuentra situado detrás del frontal, arriba del temporal y delante del occipital. Este presenta dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. Tiene una cara lateral y otra medial. Vamos primero con la cara lateral. La cara lateral es convexa y lisa. En la parte inferior presenta dos líneas cóncavas hacia abajo. La línea curva temporal superior, que es donde se inserta el músculo temporal, y la línea curva temporal inferior, que es donde se encuentra el músculo temporal. Arriba de estos hay un saliente llamado eminencia parietal. En la parte medial sabemos que es cóncavo y en la parte media presenta una fobia parietal cerca del borde superior y un paralelo hay un semicanal que con un hueso opuesto forma el canal del seno sagital superior y a los lados las fobias subaracnoideas. En el techo posterior se encuentra el foramen donde pasa la vena que comunica las exocranianas y las endocranianas. Ahora vamos por sus bordes. Tiene 4 bordes, el superior sagital que se articula hacia el sagital, el inferior que se articula con la escama temporal y el anterior, que se va a articular con la escama frontal. El posterior se articula con el occipital formando una sutura lamboidea que genera una forma como si fuera una L cursiva. Los ángulos del parietal son 4, el anterosuperior que se articula con el frontal y el parietal formando la sutura bregma, el anteroinferior que se articula con el frontal y las alas del esfenoides formando la sutura teirón, y el posterosuperior se articula con el occipital y el parietal, opuesto forman una sutura lamba, y por último tenemos el posteroinferior que se articula con la porción mastoidea del temporal, el occipital que forma una sutura que se le llama asteirón. La estructura de este hueso son 2 capas de tejido compacto que entre ellas vamos a encontrar tejido esponjoso. El siguiente hueso es el hueso occipital. Este hueso es impar, mediano y simétrico y se encuentra en la parte posteroinferior del cráneo detrás de los parietales, temporales y esfenoides. En la parte inferior va a presentar un gran orificio de diámetro anteroposterior llamado foramen magno, que penetra al cráneo y es donde sale toda la médula ósea, sus envolturas, nervios, etc. Por delante de este foramen magno se encuentra una superficie cuadrangular llamada superficie basilar. Y detrás de este se encuentra el segmento de esfera de escama del occipital. Sus caras, tenemos primero la cara posteroinferior y la cara anterosuperior. La posteroinferior es exocraniana y tiene una superficie basilar que se va a articular con el esfenoides. Los cóndilos del occipital, situados a los lados del foramen magno, son de forma ovoidea y se articulan con las cavidades glenoideas del atlas. En el espacio entre las 2 líneas nucales se encuentra el músculo semiespinal en la cabeza. Ahora vamos con la parte anterosuperior, endocraniana. Es de adelante hacia atrás, presenta el clivo, que es la cara superior de la superficie basilar, es cóncava y aloja un bulbo raquídeo a la protuberancia anular. Después tenemos los tubérculos y yugulares. Al lado del foramen magno y detrás presenta un canal sigmoideo y el proceso yugular. Y la escama anterosuperior, que es cóncava a partir del foramen magno, hay una cresta llamada cresta occipital interna,
que arriba termina con un saliente llamado protuberancia occipital interna y por encima de la misma protuberancia se encuentra el canal del seno sigmoideo superior. Por último veremos sus bordes. Su borde superior se articula de los parietales. El inferior presenta una incisura yugular al articularse con la roca temporal y formar el foramen yugular. Y su estructura son dos láminas de tejido compacto. Entre las periferias hay una capa de tejido esponjoso. Ahora vamos a seguir con el hueso temporal. Es un hueso situado en la parte lateral media del cráneo y contiene al órgano vestíbulo coclear. No sé si así se diga, pero así lo tengo. Y este se divide en 3 porciones: escama de hueso timpánico y roca, y se articula delante del esfenoides y detrás del occipital. Arriba del parietal tiene 2 porciones, exocraniana y endocraniana. Empezaremos explicando la exocraniana. Esta tiene 2 caras, una lateral y una inferior. La cara lateral presenta un proceso mastoideo por arriba y atrás del meato acústico externo. Se encuentra un saliente llamado espina suprameática y atrás de los orificios vasculares denominados zonas cribosas y la escama tenemos la inserción del músculo temporal. Y en la parte inferior se va a encontrar el saliente llamado el cigomático, que va a formar el arco cigomático. En su cara inferior tenemos la incisura mastoidea del foramen estilomastoideo, la fosa yugular, el canal carótida, el foramen yugular, la vaina del proceso estiloideo, la fosa mandibular, que divide en 2. Presenta una fisura de Gleiser y el anterior es el cóndilo de la mandíbula, el posterior es el hueso timpánico. En la porción endocraniana presenta surcos producidos por una arteria meningia media. A nivel de la roca, en la cara anterior se presenta la eminencia arqueada o el techo de la caja del tímpano. En el canal del nervio petroso mayor y la fobia de Gleiser, donde se aloja el ganglio Gleiser. No sé si se diga Gleiser o no, pero así lo tengo. La cara posterior es el canal del seno sigmoideo. En su borde superior se separa en 2 caras de la roca. El ápex, que es delante hacia la línea media y se articula con el esfenoides formando el foramen lacerado. Cavidades y conductos del temporal. Tenemos cavidades neumáticas, el oído medio, oído interno, el canal carótido y el adeudo facial. Ahora, su estructura, este hueso es una escala muy delgada formada por 2 láminas compactas y estas van a encerrar el tejido esponjoso, pero la roca solo está formada de tejido compacto. Ahora el hueso del que hablaremos es el etmoides. También este es un hueso complicado, lo que es el etmoides y el esfenoides son huesos como un poquito más complejos. Pero bueno, la situación del etmoides es un hueso mediano y simétrico que se sitúa en la parte anterior media de la base del cráneo y está constituido por una lámina vertical, una horizontal y un laberinto etmoidales. Comenzaremos con la lámina vertical. Esta lámina consta de 2 partes. El proceso Cristagalli, encima de la lámina horizontal y su borde, se articula con el frontal formando el foramen ciego y un ápice donde se inserta el os del cerebro. Y tenemos la lámina perpendicular, que es donde se articula con el vómer y en su borde con el cartílago del septo nasal. La lámina horizontal tiene una forma cuadrangular y alargada, y sus lados se articulan con la incisura etmoidal del frontal. Tiene una cara superior donde se divide en 2 por el proceso Cristagalli y se llaman canaladuras olfatorias, porque alojan a los bulbos olfatorios. Después tenemos los laberintos etmoidales, que están interpuestos entre la órbita lateralmente y medialmente de la cavidad nasal. Estos tienen una forma cúbica y presentan 6 caras: la cara superior, la cara inferior, la cara anterior, posterior, lateral y medial. Y la estructura de este hueso son 2 láminas muy delgadas de tejido compacto
Y solo en el proceso Cristagalli muestra así de que súper poquito tejido esponjoso. Por último, tenemos que recordar que en una de estas caras que antes mencionamos, por ejemplo, en la inferior, son semiceldillas que al articularse con la maxila y el palatino van a formar las celdillas etnomaxilares y las palatinas, que estas tienen un saliente llamado proceso uncinario y se va a articular con la concha inferior. Ahora sí vamos a seguir con el esfenoides. La verdad que no sé por qué, pero a mí se me confunden mucho el esfenoides y el etmoides. Pero bueno, el hueso esfenoides es un hueso impar, radiado y con base media y anterior. Este lo podemos encontrar delante del occipital y del temporal. Ocupa la parte central y se desprende hacia los 4 lados y se les llama lo que se desprende alas mayores y menores. Es así como muchos lo mencionaban, que tenía forma como de un murciélago. Y estos dos procesos, el de ala mayor y ala menor, van hacia abajo y se denominan pterigoideos. Y su cuerpo es una forma cúbica, pero presenta 6 caras. Primero de todas las caras tenemos la superior, el jugum esfenoidal, no sé si se diga así, y a los lados están las alas menores, el surco del quiasma óptico, que es el entrecruzamiento, y la fosa hipofisiaria o silla turca. Se le llama así porque literalmente tiene una forma de una silla turca. Tenemos la lámina cuadrilátera, que detrás de la fosa pituitaria, su borde superior termina a los lados de los procesos clinoideos. Es muy importante que esta fosa pituitaria. En su cara inferior lleva en la línea media la cresta esfenoidal y inferior, que se articula con el vómer. En su cara anterior, la línea media de la cresta esfenoidal se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides. En la cara posterior, esta se articula con la parte basilar del occipital. En las caras laterales presentan un canal carótido. Ahora vamos con las alas mayores y las alas menores. Las alas menores tienen una forma triangular con base medial y un ápex lateral. Y estas alas forman el canal óptico. Su borde anterior se articula con el frontal, proceso clinoideo anterior. Las alas mayores tienen como más cosas porque posee 3 caras y 4 bordes. La cara posterior, que es endocraniana y cóncava. La cara anterior, que esta forma como una pared de la cavidad orbitaria. Y la lateral, que es exocraniana y presenta una cresta llamada infratemporal. Sus bordes van a limitar con estas caras. El anterior se va a articular con el hueso cigomático, el posterior se va a articular con el temporal, el superior con el frontal y parietal y el medial, que une al cuerpo y presenta 4 forámenes. En los procesos pterigoideos, las 2 raíces que se prolongan hacia abajo son en forma de láminas, la lámina medial y la lateral. La estructura de este hueso son láminas de tejido compacto y solo en la parte inferior de las alas tiene un poquito de hueso compacto, de hueso esponjoso, perdón. Ahora seguimos con el cráneo en general. El cráneo en general es el conjunto formado por los 8 huesos que ya describimos anteriormente y se divide en 2 partes mediante la sección horizontal, que es la eminencia frontal media o glabela, y es la protuberancia de occipital externa, que es la parte superior, y a esta sección se le llama bóveda y a la parte inferior se le llama piso. La base o piso se divide en exocraniana y estas son 2 líneas transversales biocigomáticas y biomastoideas. Las biomastoideas unen los procesos mastoideos que dividen la base exocraniana en 3 zonas. Tenemos la zona anterior o facial,
que está constituida por el frontal, etmoides y esfenoides. Tenemos la zona media o también llamada yugular, que está constituida por el temporal, ala mayor del esfenoides y parte anterior del occipital. Y tenemos la zona posterior occipital. Y la endocraniana se divide en tres: la fosa craneana anterior, la fosa craneana media y la fosa craneana superior. Entonces, lo más importante que tenemos que recordar también es que la bóveda también se le dice calota y es base o piso. En esta parte se va a dividir el cráneo. La maxila. La maxila es un hueso par y es la pieza principal del macizo facial. En la parte inferior presenta una lámina horizontal que se llama proceso palatino y este une a las dos maxilas formando la mayor parte del paladar óseo, y en su parte inferior muestra los alvéolos donde se articulan los dientes. Estos tienen una forma cuadrangular, presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Tenemos la cara medial, que es la unión de sus 3/4 superinferiores, y presenta un saliente horizontal llamado proceso palatino que presenta 2 caras y 4 bordes. Presenta una cara superior que es lisa y forma el piso de las cavidades nasales. Tenemos la cara inferior, que esta es la rugosa y forma la parte del paladar. Tenemos el borde lateral, que es donde se implanta la maxila, y el borde medial, que se articula con el lado opuesto y forma la cresta nasal de la maxila. Tenemos el borde anterior, que es el foramen anterior de las cavidades nasales, y el borde posterior, que se va a articular con la lámina horizontal del palatino. Tenemos la porción suprapalatina, que en el centro presenta el hiato del seno maxilar, y delante de este hiato se encuentra el canal vertical del surco lacrimonasal. Y en la porción infrapalatina forma el paladar óseo y es cóncavo con muchas irregularidades. Esta es la primer cara, que sería la cara medial. Ahora vamos con la cara lateral. Es la parte anterior y encima se encuentran los incisivos de la fosa canina limitada. Por detrás hay un saliente que se llama eminencia canina, y detrás y encima de esta eminencia se encuentran los procesos zigomáticos. Este proceso zigomático tiene 3 caras y 3 bordes: la cara superior orbitaria y la cara anterior. La cara anterior es el foramen infraorbitario y debajo se encuentra la fosa canina. Y en la cara posterior es convexa y presenta un borde inferior que es grueso y cóncavo, un borde anterior que forma parte media e inferior del borde orbitario y el borde posterior que pasa por el nervio maxilar. Ahora sí vamos con los bordes de la maxila. El borde anterior presenta la espina nasal, el borde posterior es redondeado y se denomina tuber de maxila. El borde superior atrás se articula con el lagrimal, etmoides y el palatino. Y el borde inferior o alveolar son las cavidades o alvéolos dentarios. En los ángulos tenemos el ángulo anterosuperior, que se encuentra en el proceso frontal, y su cara medial forma parte de la pared lateral y presenta una cresta llamada cresta lagrimal anterior. Y delante de esta se inserta o se ve un músculo elevado a la nariz y el labio superior. Este presenta 2 bordes: el anterior, que se articula con los nasales, y el posterior con los lagrimales. Su estructura, la parte anterior del proceso palatino son tejidos esponjosos y el resto de hueso está constituido por el compacto. Ahora vamos con unos huesos que no son tan complejos como los anteriores. Tenemos el hueso cigomático, que es un hueso par y es la forma del pómulo. Y se encuentra situado entre la maxila frontal, ala mayor del esfenoides y el temporal. Presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos.
La cara lateral es lisa y convexa. Y la parte superior es la cubierta del músculo orbicular del ojo. Y la medial es cóncava y forma parte de las fosas temporal e infratemporal. En sus bordes tenemos el borde anterosuperior, el posterosuperior, el anteroinferior y el posteroinferior. El anterosuperior es cóncavo y forma el borde lateral e inferior de la base de la órbita. El posterosuperior tiene una forma de una S alargada y es parte del horizontal. El anteroinferior es dentado. Dentado quiere decir que está como la parte del hueso se encuentra como mordidita o no sé cómo explicarlo. Y se articula con el proceso cigomático de la maxila. Y por último, el posteroinferior es rectilíneo, es grueso y rugoso. En sus ángulos, el superior se va a articular con el proceso orbitario lateral del frontal. El inferior se articula con el cigomático de la maxila. El anterior con el cigomático de la maxila también. El posterior se articula con el temporal, formando ambos huesos del arco zigoma. Y la estructura es de tejido compacto en la periferia y esponjoso en el centro. Y el conducto cigomático va a tener una forma de Y. Los huesos nasales son pequeñas láminas óseas unidas por una línea media cuadrangular que por arriba se va a articular con la incisura nasal del frontal y por atrás con el proceso frontal de la maxila. Este presenta 2 caras y 4 bordes. La cara lateral es subcutánea y la cara medial forma parte del anterior de la bóveda de las cavidades nasales. Su borde superior se articula con el frontal, su borde inferior se une con el cartílago de la nariz, su borde anterior articula con la espina del frontal y el borde lateral se articula con el proceso frontal de la maxila. Y su estructura es que estos son de hueso compacto. Ahora el hueso lagrimal. Es un hueso par que se sitúa en la parte anterior de la pared medial de la cavidad orbitaria y presenta 2 caras y 2 bordes. La cara lateral presenta una cresta vertical, la cresta lagrimal posterior donde se inserta el tendón de reflejo del ovicular del ojo y esta cresta termina debajo de un proceso en forma de gancho llamado humulus lacrimalis. Y la cresta se divide en cara en 2 porciones, la posterior que continúa la lámina orbitaria del etmoides y la anterior que forma el canal lacrimonasal. Después tenemos la cara media. La cara media es la que presenta un canal vertical y corresponde a la cresta lagrimal. Y en la parte posterior se articula con el etmoides. Y en sus bordes se articula con el proceso orbitario del medial del frontal, contribuye a formar el conducto lacrimonasal, se articula con el frontal del maxilar y se articula con la lámina orbitaria del etmoides. Su estructura es de tejido compacto. Ahora vamos con lo último de los huesos. Tenemos el que sigue, el hueso palatino, que este hueso se encuentra en la parte posterior de la cara y por detrás de la maxila. Y está formado por 2 láminas, una muy pequeña horizontal y otra vertical, que están unidas por un ángulo recto. La lámina horizontal es cuadrilátera y tiene 2 caras y 4 bordes. La cara superior forma parte posterior del piso de las cavidades nasales, mientras que la inferior es rugosa y forma parte posterior de la bóveda palatina. Después seguimos con los bordes. Tenemos 4 bordes. El medial, que se articula con el borde homóneo del lado opuesto y forma una cresta que se articula con el vómer. Ya habíamos hablado sobre el vómer. Más adelante vamos a hablar sobre el vómer. Después tenemos un borde lateral que se une con la lámina vertical. Tenemos un anterior que se articula con el proceso palatino de la maxila. Tenemos el posterior que sirve de inserción a la fascia del velo palatino y forma una espina
que es en donde se inserta el músculo de la úvula. La lámina vertical, que es la que sigue, también son 2 caras y 4 bordes. La cara lateral presenta 3 zonas, anterior, media y posterior, mientras que la cara medial, esta tiene 2 crestas anteroposteriores y se articula con la concha inferior y superior, y es la cresta etmoidal, que se articula con la concha media. Después tenemos los bordes, que es anterior, posterior, inferior y superior. El anterior se va a articular con el túber de la maxila y a este saliente le vamos a llamar el proceso maxilar. Después tenemos la cara posterior, que se articula con la lámina media del proceso pterigoideo. Tenemos el borde inferior, que forma proceso piramidal del palatino, y ocupa la porción inferior de las 2 láminas. Y la superior presenta una incisura esfenoidopalatina. La estructura de es principalmente su tejido va a ser compacto y en el proceso piramidal presenta un poco de tejido esponjoso. Seguimos con el hueso que se le llama concha inferior. Este es un hueso par de forma laminar y está adherido a las paredes laterales de las cavidades nasales. Y va a presentar 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. En las caras tenemos la medial, que es convexa, y su mitad superior va a ser lisa y la mitad inferior presenta rugosidades. Y en la cara lateral sabemos que es cóncava y forma la pared medial del meato inferior. Seguimos con los bordes. El borde superior se va a articular con las caras mediales de la maxila. Y de la lámina vertical del palatino, de adelante hacia atrás presenta 3 procesos. Tenemos el proceso lagrimal, que obviamente articula con el hueso lagrimal y completa el canal lagrimal. Tenemos el maxilar, que contribuye a cerrar el hiato del seno maxilar. Y tenemos el etmoidal, que articula los procesos unción del etmoides. Después tenemos el borde inferior, que es libre, grueso y convexo. Y por último tenemos los extremos, son el anterior y el posterior. Y estos se van a articular con las crestas conchales inferiores de la maxila y el palatino. Y su estructura será que es puro tejido compacto. Ahora por último tenemos el vómer. El vómer es, como vemos en la imagen, es como en la parte central, es el huesito que se alcanza a ver entre donde irían los cartílagos de la nariz. Y este es un hueso impar y está situado en el plano sagital. El cartílago forma el septo nasal. Es muy delgado y cuadrangular y tiene 2 caras y 4 bordes. Las caras son planas y verticales y presentan el surco para el nervio pterigopalatino e interno. Y después tenemos sus bordes. Su borde superior, va a abrir en forma de ángulo diedro, y se va a articular con la cresta esfenoidal. Después tenemos el inferior, que penetra en la cresta que forma los procesos palatinos de la maxila. El anterior se articula con la lámina perpendicular del etmoides y el resto del cartílago del septo. Y por último, el posterior va a formar parte de las coanas, que son las forámenes posteriores de las cavidades nasales. Y el vómer es un hueso muy pequeñito, como pueden estar observando en las imágenes, y es delgado, pero está constituido por hueso compacto. Ahora este es el último hueso del que hablaremos, la mandíbula. La mandíbula es súper importante para el estudio de odontólogos y así, porque tienes que saber bien sus partes, nervios, etcétera, para saber en dónde anestesiar y dónde vas a hacer todo tu trabajo. En la mandíbula tenemos que es un hueso simétrico, impar y mediano. Es un hueso móvil y está situado en la parte inferior de la cara, obviamente. Se articula por arriba con el temporal. Y tiene un cuerpo en forma de herradura. Si tú puedes ver, la mandíbula tiene una forma de herradura y posee un cuerpo y 2 ramas. Su cuerpo, como antes habíamos mencionado, era en forma de herradura
y este cuerpo va a presentar dos caras y dos bordes. Tenemos la cara anterior o cutánea y este lleva de la línea media de la cresta vertical y es el resultado de la soldadura de los dos huesos y esta es conocida como la sínfisis mandibular porque cuando nosotros nacemos nuestros huesos están separados, entonces estos dos huesos se articulan y este saliente que queda en medio de esos dos huesos que se articularon se le va a llamar protuberancia mentoniana. Y atrás se observa la línea del saliente que va dirigida hacia abajo y hacia adelante, partiendo del borde anterior de la rama. Bueno, el punto es que cuando estos dos huesos articulan se le llama sínfisis mandibular y esta cresta que se crea se le llama protuberancia mentoniana. Seguimos con la cara posterior o bucocervical. En su porción inferior y a los lados de la línea media presenta 4 tubérculos llamados procesos geni. En los dos superiores se insertan los músculos geniglosos. Por eso es importante esto porque se van a insertar estos músculos, pero en los dos inferiores se van a insertar los músculos genoideos. Partiendo del borde anterior de la rama se encuentra un saliente que le vamos a llamar la línea miloidea. Una vez que ya estudiamos todos los huesos del cráneo y de la cara, sabemos ubicar fácilmente en dónde está o de qué hueso es el que se está hablando. Entonces, como la mandíbula es el último que vamos a ver, con que tú sepas qué huesos están articulados alrededor o cosas así, ya es más fácil comprenderlo. Bueno, seguimos con los bordes. El borde inferior es romo y lleva 2 depresiones a los lados de la línea media llamadas digastrucas. Creo que sí se dice así. En el borde superior se va a presentar un saliente de cavidades que son simples y los posteriores están compuestos por 2 o 3 cavidades más. Ahora vamos con sus ramas. Tiene 2 ramas, una derecha y una izquierda, y están aplanadas y son de forma cuadrangular. Pero estas ramas van a presentar 2 caras y 4 bordes. Su cara lateral, en su parte inferior hay rugosidades y aquí se inserta el músculo massetero. Y en su cara medial se encuentra el foramen mandibular. En se introduce a la mandíbula el nervio y los vasos alveolares inferiores. En sus bordes tenemos el borde anterior, posterior, superior e inferior. En el anterior se halla excavado una forma de canal limitado por 2 labios, el labio medial y el labio lateral. El labio lateral continúa con la línea oblicua. En el borde posterior sabemos que es liso y obtuso y sirve para la inserción del ligamento estilomandibular. El borde superior presenta la incisura de la mandíbula y está situada entre 2 salientes. El proceso coronoideo que está por delante y el proceso coronoideo es de forma triangular con el ápex superior. Sirve de inserción para el músculo temporal. Por último tenemos el borde inferior, que se une al borde posterior en forma de ángulo de mandíbula o de gonion. La estructura, está formado por tejido esponjoso, pero está recubierto por una capa de tejido compacto. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.